Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. ¿Son los nombres de la iglesia realmente importantes? Hoy en día tenemos bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, sabatistas, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todas proclaman alabar a Dios. ¿Son realmente importantes los nombres? Bienvenidos a Lámpara Es, a un episodio más donde estamos hablando acerca de la iglesia y de lo importante que es la iglesia para Dios. Pero quiero compartir contigo acerca de los nombres bíblicos que la iglesia debería tener. ¿Crees tú que es importante los nombres? Si fuera así, ¿cuál nombre le puso Cristo a la iglesia? De nuevo tenemos que hacer referencia a Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Él promete establecer su iglesia. Vayamos de nuevo al texto. Mateo 16, 18 le dice Jesús a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca estableceré, futuro, mi propiedad, mi iglesia. Y las puertas del Hades, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino, le dice Jesús a Pedro. Pero bien, quiero que analices este versículo con toda honestidad y pienses por un momento, basado en este versículo, ¿cuál es el nombre que Cristo le asignó a la iglesia? Si te das cuenta y si eres honesto, Cristo no le puso ningún nombre a la iglesia. Cristo no dijo: voy a establecer la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Jesucristo no dijo: voy a establecer la Rosa de Sarón, o voy a establecer la iglesia de los Testigos de Jehová, o voy a establecer X o Y nombre. Simplemente Jesucristo dijo que Él iba a establecer su iglesia, dando a entender que la iglesia le pertenece a Él, no que la iglesia tenga que llevar ese nombre. Si visitas la congregación de la Iglesia de Cristo, notarás que en nuestros rótulos, en nuestros anuncios, dice Iglesia de Cristo. Pero esto no quiere decir que ese sea el nombre de nuestra iglesia. Simplemente ponemos en el rótulo Iglesia de Cristo, dando a entender que la iglesia le pertenece a Cristo. En las páginas de la Biblia encontramos también otros conceptos que quiero compartir contigo en este capítulo. La Biblia habla también acerca de que la iglesia de Cristo es la iglesia de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 2, Pablo nos escribe y le dice de la siguiente manera a los hermanos en Corintios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, de Él y de ellos es nuestro. Si prestas atención, prácticamente lo que este versículo nos dice o demuestra es propiedad. Decir que la iglesia le pertenece a Cristo es lo mismo que decir que la iglesia le pertenece a Dios, porque ambos son uno. Juan, capítulo 10, versículo 10 dice que Dios y Cristo son uno. Así que Cristo es Dios. Y si la iglesia le pertenece a Cristo, es lo mismo que decir que la iglesia le pertenece a Dios. Y es lo que Pablo le escribe a los hermanos en Corintios. La iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios. Luego, en Romanos capítulo 16, versículo 16, encontramos también al apóstol Pablo escribiendo de la siguiente manera: saludaos los unos a los otros con ósculo santo.
os saludan todas las iglesias de Cristo. Amigos, en el estudio que he hecho de la palabra de Dios, este es tan solo una ocasión en la cual Pablo se refiere a la iglesia en una forma plural, iglesias de Cristo. Esto no quiere decir que habían diferentes denominaciones o diferentes grupos religiosos en ese entonces, sino más bien que Pablo está hablando acerca de iglesias de Cristo en diferentes ciudades, como hoy tenemos el caso de que la iglesia de Cristo existe en varios países y en varias regiones, en varias ciudades. No es lo mismo decir la iglesia de Cristo en San José, Costa Rica, o la iglesia de Cristo en Panamá, la iglesia de Cristo en distintas partes de Estados Unidos. En Efesios capítulo 4, una vez más, versículo 2, ya hemos visto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. No creo que pienses que un cuerpo tenga varias cabezas o que una cabeza tenga varios cuerpos. Esto es algo que no tiene sentido. Una cabeza solamente puede tener un cuerpo y viceversa. No pueden existir varias iglesias y Cristo estar en todas. Otro concepto o otra expresión que encontramos en la palabra de Dios es que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Texto en el cual ya hemos compartido en 1 Timoteo 3:15. Dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia es la casa de un Dios vivo, del Dios, creador de los cielos y de la tierra, de nuestro Salvador. Amigos, nosotros no tenemos derecho de ponerle un nombre a la iglesia, porque simple y sencillamente la iglesia no nos pertenece. Si así hiciéramos, sería como deshonrar a Dios, deshonrar a Cristo. Quiero que pienses por un momento, si compras una casa y tú pagas el precio de esa casa, ¿te gustaría que esa casa o que esa propiedad estuviera a nombre de otra persona? ¿O que otra persona venga y simplemente ponga su nombre en la escritura de tu propiedad? Creo que no estarías feliz si alguien viniera a querer ocupar otro nombre en la escritura de tu propiedad. Ponerle nombre a la iglesia es como usurpar algo que le pertenece, algo que es propiedad de Cristo. Y no podemos hacer eso. Nosotros solamente tenemos un nombre que es sobre todos los demás. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús, la autoridad de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, la iglesia del primer siglo, la iglesia bíblica, es la iglesia que no tiene nombre, pero sí que es la iglesia que le pertenece a Cristo, porque Él es su Salvador, es Él quien la compró. Terminamos este capítulo. Te espero en nuestra próxima oportunidad, donde vamos a continuar hablando acerca de la iglesia. Tu hermano y amigo Cristian Vargas te ruega en el amor del Señor que si esta lección es de provecho espiritual para tu vida, lo puedas compartir con otros para que ellos también conozcan la verdad de Dios, porque solo la verdad nos hará libres. Bendiciones. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la eternidad